Después de estas buenas noticias, vamos a escuchar más buenas noticias. Amén. Abra su Biblia en Hechos 2:37. Hemos estado hablando de este subtema, volviendo al corazón del Evangelio, que se desprende de la obediencia, pero el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy, yo lo he titulado El mensaje que salva. Y voltea con tu vecino y dile, te incomoda. Cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, mire, empieza a enronquecerse, a ponerse incómodo, ¿sí o no? La persona, cuando le platicamos de Dios, de lo que Dios puede hacer en su vida, se incomodan las personas. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungeron de corazón. Este suceso que sucedió fue cuando Pedro predicó la palabra de Dios, y dice la Biblia que se compungeron en su corazón, o sea, se incomodaron, ¿sí? Cuando tú y yo le predicamos a alguien la palabra de Dios, sea tu tía, tu abuelita, tu amigo, tu sobrino, quien sea, se incomoda. Quien sea. Ahora, ¿por qué se incomoda? Escuche bien, no es lo mismo que se incomode a que esté molesto, ¿no? O sea, incomodarse es cuando se nos habla de la palabra de Dios, nos confronta la palabra de Dios. Hay cosas que Dios sabe de nosotros que no están bien, y por eso nos incomodamos. Entonces, cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios, siempre va a haber esa incomodidad. ¿Por qué? Porque Dios no apapacha el pecado de nuestra vida, sino que lo confronta, ¿sí? Hay muchos que dicen, es que no debes de juzgarme. Yo amo mucho a Dios, porque Dios es amor y no debes de juzgarme. Pero la Biblia habla en Romanos 3:23 y dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice? Todos. Todos hemos pecado, hermanos, y estamos destituidos de la palabra de Dios. Dice la Biblia que su palabra es viva y eficaz. Así lo dice. Y más cortante que una espada de dos filos. ¿Usted ha tenido la oportunidad alguna vez de ver una espada de dos filos? Un sable de filos que usted, donde ese sable entra, destruye todo. ¿Por qué? Porque tiene filos por un lado y por otro. Entonces, ese tipo de espada penetra y destroza, ¿sí? Destroza. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, es como esta espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Todos conocemos los tuétanos de los huesos, ¿verdad? Saben, bueno, los de los espinazos cuando nos dan pozole, ¿verdad? Llegas y ves esa parte, hasta allá duele. Vivimos hoy en día, hermanos, en una generación donde no quieren escuchar mensajes que incomoden. Quieren escuchar mensajes que les levanten el ánimo, que les echen porras. Y eso es bueno, motivar a las personas. Pero cuando les hablamos la palabra de Dios, muchas veces los mensajes no son motivacionales, sino son incómodos a nosotros como pecadores. Nos sentimos incómodos, ¿sí? Y nosotros debemos de aguantar las balas, hermanos, ¿sí? El mensaje que salva primero nos va a incomodar, pero después nos va a transformar. Ese es el propósito. La Biblia, cuando expresa que su palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, no habla de destrucción, habla de derribar cosas que hay en nuestra vida. Por ejemplo, derriba el orgullo. Después de derribar nuestro orgullo, nosotros procedemos a arrepentirnos de nuestros pecados. Ese mensaje que salva nos incomoda. Pero ¿qué cree?
ese mensaje expone nuestra verdadera condición, ¿sí? Hay personas que dicen, pastor, pero mira, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Yo en algunas ocasiones he hablado que dentro de los 10 mandamientos hay mandamientos que son fáciles de cumplir. Por ejemplo, el de matar. Usted y yo no nos dedicamos a eso. Entonces, para nosotros es fácil cumplir ese mandamiento porque nunca hemos matado a nadie, ¿sí o no? Eso es fácil para nosotros. Pero cuando nos habla de amar a nuestro prójimo, entonces ahí como que dices, ay, esto está medio difícil. Porque cuando dice que amemos al prójimo, habla de aquellos que nuestro mal desean. Entonces ahí ya nos la ponen más complicado, es un mandamiento más difícil de cumplir, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia habla de que es una espada que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Hay personas que dicen, es que yo soy mejor que otros. Por ejemplo, hay personas que lo dicen, ¿sí? O también usan esto, no soy tan pecador, no soy tan pecador. Pero la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, ¿sí? Por eso cuando vino Juan el Bautista a este mundo y hablaba de arrepentimiento, cuando este hombre vino a hablar del arrepentimiento, muchos estaban incómodos en ese tiempo. Recordemos que Juan estaba en esta tierra cuando él tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. ¿A alguien le ha pasado cuando trae una camisa blanca, totalmente blanca, y de repente va a comer pozole o birria o algo así? ¿A qué estamos expuestos? A mancharnos, ¿sí o no? Estamos expuestos a mancharnos. Por eso usan pues el babero, ¿no? Y ponen aquí o un trapito para no mancharnos. Pero casi siempre que traemos algo blanco, ¿sí o no? Siempre hay algo que brinca. Y de repente dices, mira, ¿cómo se...? Y esa manchita, ¿qué tal se ve? No, se ve desde lejos. ¿Sí o no? Eso así nos pasa a nosotros. Nosotros delante de Dios se nos ven las manchitas. Y Dios nos dice, mira, es que tienes esta manchita que necesito quitártela. Necesito quitártela. Y Dios es el único que puede limpiar esas manchas de nuestra vida. Nadie más lo puede hacer. Al hombre le sucede algo muy peculiar en este mundo. ¿Sabe qué es? No quiere admitir que estamos manchados. No quiere admitir. Es muy difícil para la persona decir, soy pecador. Es más, a muchos los hacen repetir. Dilo, soy pecador y soy pecador. Y lo repiten muchas veces. Por más que lo repitas y hagas una plana de eso, no se te va a quitar lo pecador. ¿Se acuerdan cuando nos daban algún castigo en la escuela y nos ponían a hacer una plana, verdad? Di, voy a ser obediente con mi maestro. Y póngalo 1000 veces y anótelo ahí. Y estabas ahí hoja tras hoja. Le pregunto, ¿se hiciste obediente al maestro? No. Porque lo único que le agarraste, no, en la siguiente va a haber ese profe. Porque nosotros, hermanos, no podemos cambiar solos. No podemos cambiar. Recordemos, hemos estudiado la salvación a nuestra vida de Dios para nosotros. No es por lo que hacemos, no es por obras, no es por la religión, no es por dinero, tampoco es por una tradición familiar, no. La salvación es por gracia.
Pero cuando escucha ese mensaje que salva, la persona se incomoda. Muchas personas quieren sentirse autosuficientes y decir, es que yo a Dios no lo ocupo. Quiero decirte que estamos totalmente equivocados. ¿Usted ha escuchado alguna vez de algún hombre que se haya quedado naufragando en el mar y quedó ahí abandonado? Y este hombre quizás pensó que podía salvarse solo. Y él puede seguir nadando, 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 pero si Dios no lo puede rescatar, se va a morir esa persona. Y se va a seguir hundiendo y hundiendo y hundiendo, y aunque pida ayuda, no va a llegar la ayuda porque no, o sea, no reconoce que ocupa la ayuda. Dice, yo aquí me voy a esperar hasta que vengan por mí solo. No. Muchos piensan que Cristo no va a volver. Hace rato cantamos, Él volverá. Dice que vendrá sobre las nubes y se escuchará la trompeta. Eso dice en el Apocalipsis. Pero este mensaje que incomoda nuestra vida demanda de nosotros el arrepentirnos. Dice la Biblia, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo lugar. Hasta el rincón de la tierra más lejano, Dios demanda que se arrepientan. Es importante, muy importante, que dejemos que Dios venga a nuestro corazón. Él quiere tomar el trono de nuestro corazón y quiere que nos arrepintamos. Ahora, ¿qué significa arrepentirnos? Arrepentirnos significa cambiar de mente, cambiar de dirección. Significa reconocer nuestro pecado. Significa dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. No sé si usted ha escuchado de personas que dicen, es que así estoy bien, ahorita sí estoy bien. No me presiones, ahorita yo estoy bien. No se trata de presionar, se trata de que el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. Dios, a través de su palabra, nos incomoda y nos exige que abandonemos las cosas que están ocultas, las cosas que son incorrectas, la amargura, la envidia, la idolatría, cosas que están ocultas en el corazón del hombre. El mensaje que salva nos exige tomar decisiones. Cuando el apóstol Pablo predicó en Tarso, predicó acerca de la justicia y de juicio venidero. Y en ese entonces, cuando él predicó, un hombre llamado Antonio Félix se espantó. Y este hombre sabía que tendría que rendir las cuentas a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Este hombre decidió no rendirse a Dios. Y está en nosotros el decidir si nos rendimos a Dios o no. Vemos ahorita todos los acontecimientos en las noticias acerca de los
temblores que hubo en Venezuela. Tremendo. Se veían imágenes donde estaban haciendo una idolatría tremenda. Y unos momentos después se vinieron el terremoto. Y la Biblia es muy clara, hermanos. Es muy clara. La Biblia habla de un cielo y de un infierno. Y las cosas ocultas también existen, como las cosas de la luz. Entonces tenemos que escoger entre Cristo o seguir en nuestro pecado. O seguir la luz o estar en las tinieblas. O querer buscar la vida eterna por medio de Jesucristo o permanecer en la condenación para siempre. El quedarnos callados, hermanos, también es una decisión. El no decir nada y quedarnos callados. Mucha gente dice, es que Dios me conoce y Dios sabe. No, pero Él quiere escucharnos. Él quiere escucharnos. Él quiere saber qué es lo que hay en nosotros. ¿Cuál es la decisión que tomamos? Este mensaje que incomoda nos enseña que habrá un juicio eterno. Dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La gente no quiere escuchar de pecado, de infierno, de juicio, de condenación. ¿Por qué? Porque ese mensaje incomoda. Pero si alguien les predica de juicio, no, eso está muy duro. Hay personas que han dejado de predicar el evangelio porque les han dicho no hables de esa manera. Pero hermanos, la Biblia no es dura, es durísima. La Biblia nos confronta directamente, ¿sí? La Biblia habla de buenas y de malas noticias. La buena noticia es de que Cristo va a volver. Pero la mala noticia es que si no nos arrepentimos, nos vamos a quedar en el infierno. ¿Y sabes por qué Cristo murió en la cruz? Murió porque el hombre estaba condenado. ¿Por qué vino a estar en esa cruz? Porque sabía que era la única manera de salvarnos. Y escúcheme bien, de manera urgente. Solamente a través de Jesucristo tendremos garantizado el mañana. Solamente. Ese mensaje que incomoda terminará consolando al que se arrepiente. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el evangelio hiere, pero sana a la vez. Dice, pero ¿cómo me está diciendo eso? Sí, primero nos hiere, pero Jesús nos sana esas heridas. Primero nos dice, eres pecador, pero luego nos dice, pero yo morí por ti. Primero, es mostrado en nuestra vida nuestra enfermedad y después se presenta el médico de médicos diciendo, yo sanaré tus heridas.
yo perdonaré tus pecados. Él nos ofrece la salvación. Hermanos, hoy el Evangelio nos incomoda totalmente. Y más que estamos aprendiendo a predicarles a otros que están cerca de nosotros, que a lo mejor no es para que nos agradezcan, no es para que digan, no, pues, o para que nos reconozcan el trabajo, no. Es una instrucción de parte de Dios. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú y yo tenemos esa tarea por hacer, predicarles el Evangelio. ¿Sí? Escúcheme bien, aunque se incomoden. Aunque se incomoden. Porque cuando tú y yo le compartimos la palabra de Dios a otro, ¿qué crees? Dios nos va a ayudar a que la palabra quede en el corazón sembrada de las personas. Vivimos tiempos donde quieren sustituir la palabra de Dios por mecanismos o por verdades a medias que no están en la palabra de Dios, buscando motivar a las personas para que salgan pero como flechas. Con otro tipo de motivación en el corazón. Pero nosotros debemos de hacerlo con prudencia y con amor hacia las personas, con misericordia. A nosotros no se nos dice, no, es que mira, tienes que buscar 12 personas para que les compartas. Y les tienes que estar ahí compartiendo y compartiendo y compartiendo. Porque lo hacen con un mecanismo de motivación para hacer más. A nosotros no se nos exige que vayamos por una persona y trate un amigo y luego ese amigo a otro. No, no, no. Vamos a hacerlo conforme Dios nos ponga en el corazón a quién hablarle a las personas. ¿Sí? Porque esos son mecanismos que utilizan, ¿sabe para qué? Para que haya más personas y desgraciadamente lo hacen por dinero. Y la motivación de nuestro corazón, ¿qué cree? Dios la ve. Si queremos invitar a alguien para que sea salvo o para sacar un beneficio de esa persona, estamos totalmente incorrectos. Si es por un beneficio, estamos fuera de lugar. Nosotros debemos demostrar a otros ese mensaje que incomoda, pero hermanos, nunca se nos debe de olvidar nuestra condición pecaminosa. La Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hace mucho tiempo vino una señora, hace muchos años, vino una señora y estábamos arreglando, todavía no empezaba el servicio. Y me dice, ¿qué tengo que hacer para venir aquí a reunirme? Le dije, pues nomás venir. Pero ¿cuánto debo de traer? Le digo, ¿de qué? ¿De dinero para venir? No, le dije, usted no ocupa traer dinero. Usted puede venir, entrar por esa puerta y sentarse en un lugar. Aquí no se cobra dinero. Y entonces me dijo, ¿aquí no se cobra? No, aquí no se cobra. Es que yo iba a otro lugar y yo le dije, bueno, yo no sé a dónde usted iba, pero aquí no se cobra.
Hermanos, yo sé que ha habido personas que han mal usado esos púlpitos. Y sabe una cosa, y aquí muchos me escuchan en internet, daremos cuentas de lo que de aquí hablemos. Daremos cuentas por cada uno de ustedes que están aquí. Daremos cuentas. Por eso siempre debemos de predicar la palabra de Dios. No de los viajes, de las experiencias. Hermanos, es de la palabra de Dios. El mensaje que salva incomoda y debe de llamar a otros a arrepentirse. Debe de llamar a otros a tomar una decisión. Porque ¿qué crees? Cuando tú y yo le predicamos la palabra de Dios a alguien, Dios empieza a obrar en ese corazón. Eso es lo que tú y yo no podemos ver. Y cuando tú y yo le hablamos la verdad, esa verdad hará libre a la persona que tú y yo le predicamos. No es nuestra verdad, es la verdad de Jesucristo. Todo lo que escuchamos de parte de Dios, nosotros le daremos una respuesta a Él. Esta incomodidad en nuestra vida, o sea, hablando del Evangelio, que nos incomoda a nuestra vida, va a producir en nosotros vida, va a producir quebrantamiento, arrepentimiento, va a producir una conversión. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, dice la Biblia que estuvieron más de 3,000 personas escuchando el mensaje. Ese mensaje incómodo, a Pedro le tocó predicarlo. Ese que había negado a Jesús, le tocó predicarlo ahí en Pentecostés. Y este Pedro experimentó el mismo poder de Dios cuando estaba predicando su palabra. Nadie buscará el perdón de sus pecados hasta que no experimente estar en la presencia de Dios. Dice Hechos 2:36, dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús en quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor a Cristo. Al oír esto, se compungeron de corazón. Ese mensaje hizo decir a muchos: soy pecador, necesito ser salvo. Vemos que nuestro Señor nos incomoda siempre a través de su palabra. Nos incomoda a través de su palabra. Nunca debemos de compararnos con alguien. Debemos de decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nunca debemos de decir: es que Señor, acuérdate que no soy tan malo. O personas expresan decir: es que hay personas peores que yo. Muchas personas dicen: es que yo sí voy a la iglesia. El venir a la iglesia, hermanos, no va a ser todo en la vida.
debemos de ser incomodados cuando recibimos la palabra de Dios. Sabemos que el único que salva es Dios mismo. Al hombre le gusta pensar que merece el cielo. Ha habido personas que dicen, es que pastor, todos los caminos llevan a Dios, todos. ¿Y sabe una cosa? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo camino, uno solo. No dice que todos los caminos llevan a Dios, no. Un solo camino nos llevará a su presencia. Debemos de saber que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos de quitar el orgullo en nuestra vida, renunciar a pecados que están ahí estorbándonos para acercarnos a Dios. Debemos de pedir perdón cuando debemos de hacerlo. Debemos de someternos a Dios. Por eso muchos rechazan hoy en día el evangelio. Vemos cómo nuestra juventud se está perdiendo en muchas cosas. Pero cuando le predicas de la palabra de Dios te dicen, no, es que todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Y quieren seguirle dando vuelo al hacha y hacer lo que quieren, y eso no se puede. Muchos viven como si nunca fueran a morir. Y algo seguro que tenemos todos es de que un día vamos a morir. Pero ¿sabe una cosa? Pero sabemos que todos vamos a morir, pero debemos de ver dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Porque esos estuches que tenemos cada uno se quedarán aquí. Y el Señor nos llevará con Él. Pero todos un día daremos cuentas y compareceremos delante de Dios. Y ese día ya no habrá abogado que nos defienda. Ya no habrá excusas. Mucho menos segundas oportunidades. Ahí no habrá nadie que nos defienda. Dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El evangelio, hermanos, que incomoda, nos recuerda que la eternidad es real. Y quiero darle una ilustración para los que anotan. Ahorita con estas imágenes que hubo del temblor, vino a mi mente un edificio que está incendiándose. Y entonces entra un bombero y el bombero empieza a gritar que se salgan las personas del edificio. Pero muchas están atrapadas y no se pueden salir. Y escuchan al bombero que dice, salgan. Pero si el bombero no va hasta donde están las personas, esas sí escuchan, pero no salen. Y así muchos están. Cuando tú y yo les hablamos la palabra de Dios y les gritamos la palabra de Dios, somos como ese bombero que les dice, que les grita, pero ellos no se pueden mover porque están atrapados. Y nosotros debemos de tener misericordia por el que está atrapado.
para que Dios le ayude. En estos días estaba viendo una ilustración que me mandaron acerca de un hombre que quedó en Brasil, quedó vivo, pero se cayó de una avioneta y cayó entre los ríos y empezó a llover de una manera tremenda por muchísimos días. Y él le pedía a Dios que dejara de llover porque no se podía, o sea, no podía secarse, todo, pura agua, agua y agua. En el día número 39 llegaron dos hombres en una lancha y lo rescataron. Y él les pregunta a ellos y les dice que cómo llegaron hasta ahí. Dice, llegamos porque había muchísima agua y pudimos llegar contigo. A veces Dios permite cosas en nuestra vida que nosotros no pensamos que eso nos va a ayudar. Pero si no fuera por esa lluvia y ese mundo de agua, ese hombre no hubiera sido salvado. Y así nosotros, a veces acontecen cosas a nuestra vida que pensamos que, y aún renegamos y aún le reclamamos a Dios y le decimos, pero ¿por qué me está pasando a mí? Porque tú y yo no somos una familia normal. No somos nos acontecen cosas que Dios permite para enseñarnos lo que Él quiere de nuestra vida. Así es que sigamos predicando del evangelio que incomoda a las personas. No se canse. A tu abuelito refunfuñón o como sea, tu abuelita, tu abuelito, tu tío, tu amigo, como sea que sea la persona, síguele predicando con amor, cariño, respeto. Siempre predícales la palabra de Dios. El evangelio siempre nos va a incomodar, pero hay que hacerlo siempre con mucha cautela, ¿sí? Con mucho amor, mostrando misericordia. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, el mensaje que salva, voy concluyendo, no fue diseñado para entretener a los pecadores, sino fue diseñado para rescatarlos. Este mensaje que incomoda no fue enviado para acariciar la conciencia, sino para despertar de la conciencia. Este mensaje no fue dado para que estemos cómodos en nuestros pecados, sino para llevarnos al arrepentimiento. La palabra de Dios siempre nos va a incomodar. Otra parte de la palabra de Dios dice, no endurezcas tu corazón. Esa incomodidad en nuestra vida puede ser la voz del Espíritu Santo hablándonos para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Sabemos que este mensaje que hiere al pecador es el mismo mensaje que nos traerá la vida eterna. Hay personas que siempre se ofenderán cuando se les predica de la verdad. Si alguien se incomoda cuando le predicas, es que vamos bien. Es que vamos bien. Porque su pecado se está removiendo. Y nosotros debemos ser como ese bombero que habla a aquel que no se puede mover. Esa incomodidad, hermanos, va a producir el quebrantamiento en las personas. No solo en la conciencia, sino en el corazón.
El Señor quiere que sigamos incomodando, predicando su palabra siempre. En el nombre de Jesús. Incline su rostro, vamos a orar. Esa incomodidad va a producir en nuestra vida que tengamos con el Señor la vida eterna. Llénanos de tu presencia, Señor, cada día. Este mensaje que incomoda nuestra vida, nuestro corazón, queremos que nunca se olvide de nosotros, Señor. Este mensaje de tu palabra quedó para estar entre nosotros permanentemente. Tu palabra, que siempre seamos incomodados por ti, Señor. Que reconozcamos en nuestro corazón que te necesitamos, Señor. Desenmascara el pecado de nuestra vida, Señor. Derriba todo argumento que se levante contra nosotros, Señor. Necesitamos tu presencia en nosotros, Señor. Llénanos de ti, Señor, cada día. Que podamos enseñar a otros para que se salven, para que tú los salves, Señor. Sabemos que no existe conversión sin convicción. Sabemos que no existe salvación sin arrepentimiento. Y no existe una vida nueva sin la muerte al yo. Ese día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas porque fueron quebrantadas. Por predicarles ese evangelio que incomoda. Esas palabras que Pedro dio, las clavó en el corazón de esa multitud. Y se produjo quebrantamiento, arrepentimiento. Cristo ha pagado toda nuestra deuda. Cristo murió por nuestros pecados. No solo la Biblia dice que el Señor perdona nuestros pecados, sino dice que Él los borra, nos limpia de nuestros pecados. La palabra que incomoda, la de la cruz, es locura para muchos, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede transformar nuestra vida por completo. Llénanos de tu presencia, Señor. A cada uno de los que estamos aquí, los que nos escuchan, Señor. Que podamos seguir predicando de ese evangelio que incomoda a todos aquellos que están cerca de nosotros, Señor. Que esta palabra quede resguardada en nuestro corazón y que tú nos ayudes siempre, Señor. Que siempre estemos predicando tu palabra, Señor. Y no solo con palabras, sino de hecho. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.